Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Mi nombre es César Espinosa y es un gusto que estés con nosotros en nuestro canal. El día de hoy queremos hablar acerca del ser humano y sus dimensiones. Así que ese es el tema. Prepárate y vamos. El ser humano es un ser en relación con los demás. Es un conjunto de fortalezas y grandes cualidades, pero también de errores y dificultades. Todo esto lo hace a un ser complejo, cargado de demandas y necesidades que se pueden satisfacer de una forma tranquila y sencilla, buscando el significado que las pequeñas cosas le regalan a la vida. Ser humano significa pensarse a sí mismo para tratar de pensar en los demás, reconocer nuestras diferencias para reconocer las de los otros. La humanidad siempre se ha caracterizado por su capacidad de pensar. Esta misma nos hace diferente de los animales o a veces nos acerca a ellos con un pequeño hilo que parece romperse a ratos y explotar en negligencia, egoísmo y rabia. Porque como personas tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros propios actos, sobre nuestros sentimientos y sensaciones. Como seres vivos y sociales nos preocupamos por crear un vínculo con las demás personas, con el fin de ocultar lo mucho que nos duele sentirnos solos. Por eso el ser humano se dimensiona en varias fases o etapas, identificando o haciendo consciente sus aspectos en orden biológico, psicológico, espiritual e intelectual. Las personas son la suma de todas sus partes. Por eso al tratar de dividirlo, nos vemos obligados a dibujar una línea entre lo que es y lo que se debe ser. Porque en muchas ocasiones el ser humano actúa, piensa y vive en razón de lo que éste debe ser, olvidándose de la esencia de su verdadero ser. Las dimensiones del ser humano. Existen varias dimensiones que permiten abordar el ser humano desde una perspectiva integradora, en donde se reúnen diferentes aspectos que a la hora de precisar el ser y el qué hacer de la naturaleza humana nos posibilita tener una mirada más amplia de los aspectos biológicos, social, intelectual y moral del ser humano. Cuando se hace referencia al ser humano, se puede hablar de dimensiones o áreas. Dimensiones, el conjunto de potencialidades fundamentales con las que se articula el desarrollo integral de una persona. O también, si se quiere, unidades fundamentales de carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo integral del ser humano. ¿Cuáles son estas dimensiones? Las vamos a ver a continuación. La dimensión física. Esta dimensión comprende todo lo que está íntimamente relacionado con el cuerpo, los sentimientos y las emociones. Ha sido blanco de muchas investigaciones que tienen como fin explicar el comportamiento humano desde la perspectiva física. Esta dimensión nos hace semejantes a todos los seres vivos, al igual que las plantas y los animales, pues nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Este es el ciclo biológico de todos los seres vivos y nosotros obviamente hacemos parte de ellos. Entonces la dimensión física nos hace igual biológicamente a todos los demás seres vivos. La dimensión social. Aquí empiezan a marcarse algunas diferencias. La dimensión social. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos del otro para generar vínculos y relaciones con el fin de interactuar y compartir con otras personas para desarrollarnos como hombres y mujeres. Desde que el ser humano nace se relaciona con otras personas, primero con su familia, luego con sus amigos, luego compañeros, vecinos, etc. El primer vínculo y desde el principio de la concepción estamos relacionados, ¿verdad? Nos estamos relacionando. Tenemos una relación íntima, cercana, directa con nuestra madre. Tanto así que se pueden transferir emociones, sensaciones, sentimientos de aprecio, de amor, de alegría, de tristeza, incluso hasta de rechazo. Los sentimientos que percibimos desde el vientre materno pueden incluso generar trastornos emocionales luego a lo largo del desarrollo emocional. Pero ya iremos hablando un poco más de eso a continuación. En esta dimensión está relacionada con la voluntad, la motivación, la toma de decisiones, la responsabilidad y en general todos los aspectos de orden psicosocial que orientan el quehacer de las personas y su relación con el entorno. Esta dimensión justifica desde el punto de vista de la naturaleza humana la condición
del ser relacional y la capacidad o la tendencia a pensar ante las relaciones interpersonales y la convivencia social. Somos seres humanos sociables. Por naturaleza, nuestra dimensión social está presente desde el inicio de nuestra vida, por lo tanto se va a ir desarrollando. No es natural que una persona quiera aislarse de su entorno, puesto que nuestra condición es una condición social y nos permite conectarnos con las personas. De ahí que a quienes tienen actitudes, ¿verdad?, o actuaciones que van en contra de la integridad o el bienestar de otras personas, pues se les denomine antisociales. Porque es un concepto que va en contra de la misma vida humana, de la naturaleza, de nuestra existencia y de nuestra propia humanidad. Así que esta es la dimensión social. En esta dimensión nosotros también tenemos semejanzas, o otros seres tienen semejanzas con nosotros, porque los animales, muchos de ellos, muchas de las especies, también tienen conexiones sociales, afinidades, andan en manadas, en parvadas, en cardúmenes y se relacionan mutuamente. Incluso algunas especies logran tener relación con otras. Ese es el caso de las mascotas, ¿verdad?, que logran crear vínculos y lazos de afinidad y de mucha cercanía con otras especies como lo son las personas. La dimensión cognitiva. Esta dimensión comprende la capacidad de razonar, el pensamiento, la abstracción, o sea, la selección de opiniones y argumentos, el simbolismo, la creatividad, la intuición. Las corrientes cognitivas, o sea, los procesos de aprendizaje de la psicología, centran su estudio en esta dimensión. Un ejemplo de esto sería la teoría de Piaget, que dice que el desarrollo humano se da a partir de los procesos intelectuales. Esta dimensión permite diferenciar a los seres humanos de los animales. Aunque algunos animales pueden desarrollar unos instintos muy fuertes que pudieran parecerse en algunos aspectos a los procesos humanos de pensamiento, creatividad y aprendizaje, pues no están en el mismo nivel, no están en el mismo nivel. El ser humano tiene la cúspide, el primer lugar, tiene el nivel más alto de desarrollo intelectual y de pensamiento, aunque a veces sus acciones pues van en contravía de su propia naturaleza, pero sigue teniendo el nivel más alto en el desarrollo intelectual y cognitivo de todas las especies que hay en la Tierra. Entonces, para profundizar acerca de esto, podríamos estudiar un poco acerca de Piaget y su teoría del desarrollo humano a partir del intelecto. Vamos a ir a la cuarta dimensión y es la dimensión ética y moral. Entonces, en la dimensión cognitiva ya empezamos a separarnos de los demás seres vivos y de los animales, aunque algunos tienen, como les decía, procesos cognitivos de aprendizaje, pero muchos de ellos son de base instintivos. Vamos a ir a la dimensión ética y moral. La dimensión ética busca el logro de una convivencia sana, el desarrollo de la autonomía y la reflexión. En ella pues está representada la evaluación que el ser humano hace de sus actuaciones, buscándole un nuevo sentido a su vida, vinculando el ser con el deber. Siempre hay que vincular el ser con el deber. El ser humano siempre debe obrar con rectitud, identificándose con la verdad para hallar la libertad. La dimensión moral tiene que ver con el comportamiento individual de cada ser humano. La moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano en relación con la sociedad y consigo mismo. Por lo tanto, la moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones. Incluso cuando algunas de sus actuaciones logren ser legales o permitidas, debemos entrar a evaluar ya un carácter moral y ético. Aunque se puede hacer, la pregunta es, ¿se debe hacer? Aunque nos es permitido hacer ciertas cosas, la pregunta iría no al plano legal, sino al plano de la moral. Aunque está permitido hacerlo, yo lo debería hacer, es conveniente que lo haga, es productivo, me ayuda, me hace bien. Este tipo de pensamiento y esa dimensión le permite al hombre
preservar su vida, pero también preservar su integridad, que es uno de los valores fundamentales que toda persona debería tener. Debemos ser correctos en nuestro actuar. Esto nos hace buenas personas. La moral distingue entre lo que está bien y lo que no se debe hacer, entre lo que pudiéramos decir es conveniente y no. Así que siempre es bueno desarrollar y fortalecer nuestra dimensión ética y moral. Sobre todo porque como profesionales en algún momento estaremos movidos o persuadidos o incluso invitados a hacer cosas que no son convenientes, aunque fueran productivas y beneficiosas para nosotros, pues no serían convenientes. Primero está ser profesionales con una gran moral y un alto sentido de la ética en sus actuaciones. Vamos a ir a la quinta dimensión. En esto obviamente también hay una marcada diferencia con los animales, aunque algunos de ellos tienen instintos, como les digo, que los hace preservar su propia especie, ellos actúan de manera irracional y tenemos una capacidad de pensamiento mucho más alta y podemos ir clasificando nuestras actuaciones entre lo que es conveniente y lo que no. Vamos a ir a la quinta dimensión, y esta es la dimensión espiritual. Dimensión espiritual que no tiene nada que ver con la religión, aunque la religión pues es un invento de los hombres para tratar de satisfacer las necesidades de esta dimensión. Entonces, la dimensión espiritual, son las posibilidades que el ser humano tiene de trascender su existencia para abrirse a los valores universales, a las creencias. Entonces genera ritos y convicciones que le dan un sentido global y profundo a la existencia de la vida. La espiritualidad del ser humano está relacionada con la subjetividad, que es la forma en la que se concibe el mundo, la interioridad y la conciencia, que se manifiesta en su inteligencia y su voluntad. ¿Qué determina? Pues la sensibilidad. Esto determina la sensibilidad por la verdad, la belleza y la bondad. Esta dimensión es una muestra real de la capacidad del ser humano que tiene por sus sueños, por sus deseos de autorrealización y de relación consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. El ser humano tiene intrínsecamente una necesidad espiritual. Tiene la necesidad de encontrar un plano superior, de trascender su vida a la existencia de lo natural y lo biológico. Por eso va a buscar una forma de relacionarse con un ser superior. Para algunos Dios, para otros Alá, para otros simplemente un gran erudito, pensador, un ser supremo, superior en pensamiento, en fe y en convicción, como lo era Mahoma o el mismo Buda. Otras civilizaciones o culturas pues han decidido tener una creencia politeísta y han desatado o han construido su fe a partir de muchos dioses, y a eso le dan alabanza, adoración, lo veneran y le temen. Las culturas precolombinas sentían incluso esa misma necesidad de suplir su dimensión espiritual. Por eso vemos que antes de que la religión católica apareciera en los pueblos indígenas precolombinos y ancestrales, pues había ya una cultura de adoración a un ser supremo que se creía era el sol o la luna o las estrellas. Incluso se van creando algunos mitos acerca de deidades y de seres supremos y superiores. Esto porque el hombre tiene una necesidad real de satisfacer su espíritu y de darle trascendencia a su vida. Por eso siempre se cree en la eternidad, y algunos que no creen en la eternidad creen en la reencarnación, que es la posibilidad de tener vida después de la muerte, pero aquí mismo en la tierra. Y otras culturas, como la cultura cristiana, otras creencias, como la fe cristiana, pues creen en una eternidad, en la existencia de un lugar al que van las personas que no fueron buenas en vida, ¿verdad? Y la existencia de un lugar bonito al que van las personas cuya fe y cuya bondad se expresó en vida. Cada persona pues es libre, obviamente, de decidir en qué creer. Incluso el mismo Estado le genera unas libertades a las personas para soportar su fe en lo que se quiera, y hay una libertad de cultos y una libertad para expresar esas creencias. Todos igual creemos en un ser superior. Para mí, personalmente, es Dios, y a Él le debemos adoración y
con él buscamos también siempre tener una relación cercana y directa. La dimensión ética, la dimensión estética y afectiva. La afectividad es una forma peculiar de percibir lo real como lo no real, como algo que tiene que ver con nosotros, que nos involucra y vincula. Es, en fin, la forma en la que vivimos nosotros mismos afectados por lo que nos ocurre, tanto afuera como adentro de nosotros mismos. La aparición de las pasiones, sentimientos particularmente intensos, lleva aparejada una inmutación corporal que no puede controlarse más que a posteriori, o sea, después de que suceden las cosas. Este carácter espontáneo de los sentimientos hace que su control no sea automático, sino intencional, y por tanto pueden estar bajo el dominio de las esferas superiores del psiquismo humano. Tenemos un conjunto de sentimientos, tenemos un conjunto de emociones, ¿verdad? Un conjunto de pasiones, entre comillas, y es el amor, la alegría, la ira, la tristeza, el enojo, la envidia, y todas estas emociones están incluidas dentro de nosotros, y en distintos momentos y por diversas situaciones, esas pueden aflorar, ¿verdad? Cuando aparece una persona que nos atrae, pues nos sentimos atraídos física o emocionalmente y nos apegamos afectivamente, y entonces aparece el amor y como vínculo de unión entre las personas, y nos enamoramos y compartimos alegrías, pero luego también aparece el enojo a través de las diferencias, las dificultades en la convivencia generan que hayan otro tipo de situaciones, ¿verdad? Y vivimos emocionalmente todos los días en diferentes situaciones distintas emociones. Esta dimensión pues nos hace obviamente distintos a los otros seres vivos que, aunque pudieran sentir atracciones instintivas, pues la de nosotros es intencional. Nosotros decidimos y sobre todo tenemos control sobre nuestras emociones. Ya habíamos hablado de esto en el tema de inteligencia emocional. La dimensión comunicativa. Esta dimensión apunta a las potencialidades y capacidades que posee el sujeto para la transformación de sí mismo y de quienes lo rodean, a través de la elaboración de sistemas de signos, códigos que le permiten interactuar con los demás y transmitir significados en forma de mensajes, constituyéndose así tanto en emisor como en receptor de los mismos. Estos son algunos ejemplos, le voy a dar algunos ejemplos de estos sistemas que ha creado el hombre en su dimensión comunicativa. Entonces tenemos el lenguaje y la comprensión oral, tenemos la sensibilidad y la percepción auditiva. Esto en el caso de las personas que no pueden hablar, sino que se comunican a través del tacto y de la percepción auditiva. La memoria visual y auditiva, ¿verdad? Tenemos una memoria visual y auditiva, tenemos signos que nos aprendemos, que nos recuerdan cosas, incluso aún sonidos. Todos conocemos el sonido de una sirena, todos conocemos el sonido de una alarma, incluso un mismo grito puede generar el lenguaje, puede hacer parte de este lenguaje. El lenguaje escrito, ¿verdad? La escritura, la expresión corporal, que es tal vez la que más usamos para comunicar. Se dice que el 90% de lo que comunicamos lo hacemos a través de nuestro lenguaje corporal. Y luego tenemos el vocabulario, que son las palabras, que es el lenguaje articulado, ¿verdad? Que está pensado y creado para compartir cosas. Entonces tenemos todo el vocabulario que a medida que vamos creciendo se va desarrollando y que podemos irlo enriqueciendo. Estas son las 7 dimensiones del ser humano, las 7 dimensiones en las que una persona puede crecer, se puede fortalecer y que juntas hacen a una persona lo que es, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues obviamente la pueden compartir conmigo y me pueden dejar sus comentarios. Así que nos vemos, vamos a continuar en la próxima clase, en el próximo video, hablando del ciclo de la vida y del ser humano. No se les olvide, por favor, compartir esta información.